Y sin más, quiero dar la bienvenida a nuestra primera expositora, a Diana Mafía. Diana es directora del Observatorio de Género de la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Diana, un gusto tenerte con nosotros y te escuchamos atentamente. Sí. ¿Estamos conectadas, Ana? Ahora sí, gracias, Diana. Agradecía entonces la invitación del Ministerio Público Fiscal y la oportunidad de escuchar además a mis colegas en este panel, porque vamos a tomar diferentes abordajes y diferentes temas, así que voy a ser también una participante que escuche con atención y con interés lo que van a exponer. Y ya que voy a iniciar esta exposición, lo que quería hacer era algunas precisiones conceptuales. Soy filósofa, como ustedes saben, tengo el defecto de no ser abogada, a pesar de ser hija de abogados, es una frustración seguramente, pero bueno, a la larga, desde otro lugar también me he preocupado por cuestiones conceptuales vinculadas al acceso a la justicia. Y una de esas cuestiones muy importante es la cuestión de interseccionalidad. Se habló bastante sobre el acceso a la justicia en casos de violencia, la ruta crítica de las mujeres que acceden a la justicia. Entonces, me gustaría iniciar con estas dos cuestiones. Interseccionalidad en relación a la justicia. Entonces, por mencionar, voy a pedir que vayan pasando las filminas, porque no lo estoy manejando yo, el PowerPoint, entonces que pasen la primera filmina. El concepto de interseccionalidad es un concepto que proviene de la llamada tercera ola del feminismo. Ustedes saben que el feminismo comienza en el siglo XIX, con el sufragismo sobre todo, y el derecho a la educación, los dos derechos básicos que las mujeres solicitaban porque no tenían acceso a ellos, y se retoma con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XX, en lo que se dio en llamar la segunda ola del feminismo, con el feminismo liberal, el feminismo de la igualdad, con el feminismo de la diferencia, que es un poco más esencialista y resalta cualidades típicamente femeninas, pero este feminismo en algún momento choca, por un lado, con críticas y por otro lado con un fenómeno filosófico importante que es el del posmodernismo y el postestructuralismo, que lo que va a producir es un quiebre de los relatos teóricos muy homogéneos, abarcadores, el relato de la ciencia, el relato del marxismo, el relato de la teología, por supuesto, los relatos políticos muy abarcadores, y ciertas críticas a conceptos como el concepto de sujeto, el concepto de historia. Entonces, en la crítica de la segunda ola, el vínculo con estos movimientos filosóficos, la cuestión de interseccionalidad, es decir, el hecho de que muchas mujeres que habían participado en este feminismo de los 60, los 70, los 80, en la década del 90 comienzan a interpelar a ese feminismo blanco de las universidades, el feminismo del norte, de Estados Unidos y de Europa, con mujeres que hablaban en nombre de todas, pero que tenían experiencias muy limitadas que no reflejaban las experiencias de todas. Entonces surge esta idea de interseccionalidad casi como una metáfora, la metáfora de decir, estoy en un cruce de rutas, en una intersección, como decía una de las pioneras. Cuando me paro en el movimiento de los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos, no me ven como mujer. Es un discurso que está hegemonizado por los hombres. Cuando me paro en el discurso del feminismo, no me ven como negra, me ven como mujer, como si estuviera desprovista de raza. También hay una interpelación muy fuerte en relación con la marginalidad de clase, el hecho de que las mujeres de clases populares, las mujeres de la clase obrera, no eran consideradas con los puntos de vista de las mujeres académicas privilegiadas por sus condiciones sociales. Entonces, género, clase y raza inmediatamente fueron interpelaciones a ese discurso homogéneo del feminismo. Luego está un aspecto muy importante junto con este fenómeno filosófico del posmodernismo y el postestructuralismo, que es tomar un concepto que era el concepto de sexo y sobre todo el binarismo sexual mujer-varón,
un antagonismo que se sostenía de una manera muy fuerte, de construirlo y plantear que por un lado hay una conformación de las corporalidades, de los sexos biológicos, por otro lado están las identidades subjetivas, algo que nuestra ley de identidad de género recoge cuando dice la identidad es la identidad autopercibida, aunque todavía se mantiene el binarismo, pero es un binarismo que está roto en los hechos porque las corporalidades que van a aportar estas identidades de género ya no son típicamente femeninas o típicamente masculinas, son identidades donde los cuerpos pueden ser intervenidos con hormonas, con cirugías. Y luego la cuestión del deseo que ya nuestra ley también recoge en la ley de matrimonio igualitario, acerca de que el matrimonio no necesariamente tiene que tener personas heterosexuales, una de cada sexo, para configurar ese origen de un derecho a conformar un matrimonio o conformar una familia, se amplía el derecho de adopción, etcétera. Y otra cuestión también que caracteriza la tercera ola son las performatividades, es decir, la puesta del cuerpo en una escena pública con significados que también van a interpelar el reconocimiento de esos cuerpos. Por ejemplo, en los 90, en nuestra propia sociedad, en la ciudad de Buenos Aires, los cuerpos de las travestis eran cuerpos que no solo mostraban una identidad distinta para decodificar, porque mantenían su genitalidad, pero tenían su genitalidad atribuida como genitalidad masculina, pero mostraban una expresión de género femenina. No era solamente eso, lo que mostraban con esas corporalidades que rompían el binarismo varón-mujer era que el Estado estaba respondiendo solamente a ese binarismo institucionalizado en los hospitales, donde había salas para varones y para mujeres, en las cárceles, donde había celdas para varones y para mujeres, en los baños públicos y en una serie de respuestas, por ejemplo, las soluciones habitacionales, había hogares para mujeres y hogares para varones, es decir, el Estado estaba dividido por sexos en su manera de brindar servicios y estas corporalidades no podían ejercer una ciudadanía plena porque no estaba previsto que ocuparan el espacio público. Entonces esa performatividad, ese ocupar el espacio público y desarrollar una identidad en él, era también una interpretación al Estado y a la justicia, por supuesto, como garante de derechos para interpelar. Pasamos a la siguiente filmina. El posmodernismo o postestructuralismo es una posición filosófica, no me voy a detener en esto, pero que hace, como dije, una crítica a las estructuras binarias, cuestiona la lógica de la representación, el modo en que la representación de lo femenino y lo masculino hace de lo masculino la alternativa única a lo femenino y de lo femenino la alternativa única a lo masculino, porque podríamos decir alguien es varón o no varón, pero ser no varón no implica necesariamente ser mujer. Alguien es mujer o no mujer, pero ser no mujer no necesariamente implica ser varón. Así que los modos de representar y por supuesto los modos de representación política también van a quedar discutidos, enfatizan las relaciones de poder y el discurso en la construcción de la verdad. ¿Qué es una verdad sobre un cuerpo, sobre una corporalidad? Pensando en los cuerpos trans o travestis. Esa verdad está dada por el discurso de la ciencia, fundamentalmente la medicina y la psiquiatría. Pensemos que antes de la ley de identidad de género, en el 2012, la identidad la determinaba el médico y el psiquiatra a solicitud del juez. Los peritos en determinar la identidad eran externos, con un discurso de heterodesignación sobre el cuerpo, un discurso externo sobre el cuerpo. A partir del 2012, ese poder queda fuera de la relevancia en la determinación de la identidad, y la identidad es la identidad autopercibida, pero entonces la construcción de verdad la hace el propio sujeto. Esto muestra el quiebre de las relaciones de poder y de discurso, en particular el de la ciencia. También se habla del fin de la historia, porque había caído el muro de Berlín y entonces se pensaba que todo el universo era capitalista, del fin del sujeto, porque el sujeto se consideraba como una sustancia definible, y que esa sustancia era la que sostenía las cualidades. Este es un problema metafísico, no voy a entrar en esto. Y el fin de los grandes relatos, esos discursos que eran los que sostienen la civilización, el discurso político, el discurso histórico, el discurso teológico, el discurso científico, el discurso económico, todos esos grandes relatos quedan
quebrados, quedan fuera de la legitimación de verdad, y las producciones de verdad son en pequeña escala, microhistorias, microjustificaciones, microresoluciones de conflictos, ya no está el gran relato de la justicia. Pasamos al siguiente. Bueno, esta expresión que mencioné recién, tercera ola, fue utilizada por una teórica en el año 92 que decía: yo no soy una postfeminista, soy la tercera ola. Es decir, criticar el feminismo de la igualdad y la diferencia, que fueron tan potentes, tan fuertes, tan determinantes en la irrupción de las mujeres en el mercado de trabajo, en el logro de leyes específicas para las mujeres. Criticar ese feminismo no quería decir dejar de ser feminista, quería decir ser feministas de otra manera. Pasamos. Bueno, ¿en qué consistían esos conflictos que el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia tenían? Algo adelanté. Las primeras reacciones frente a ese discurso homogéneo que era de feministas blancas académicas, de clase media, profesionales, es decir, con una serie de cuestiones de etnia, de raza, de color, de clase, todas esas cuestiones no se las planteaban porque compartían la condición hegemónica en esas condiciones. Entonces, las primeras reacciones fueron de feministas negras, y lo que señalaban era que, siendo feministas, cuando tenían que luchar contra la violencia, como mujeres víctimas de violencia, como había un estereotipo de que los varones negros eran violadores, los varones negros eran violentos, luchar contra la violencia al modo que lo proponía la academia era reforzar el mito de los afrodescendientes como sujetos violentos y como a priori culpables de cualquier delito. Y era traicionar la fidelidad a su comunidad en términos de raza, que era la comunidad de sus padres, de sus compañeros, de sus hermanos, de sus hijos. Por lo tanto, el conflicto de lealtad entre ser feministas y la solidaridad de la lucha contra el racismo aparece como un quiebre que inmediatamente las feministas negras denuncian. No nos están cuando soy feminista no me consideran como negra, cuando soy negra no me consideran como mujer. Entonces era una doble demanda. También las mujeres de los pueblos originarios se han organizado en lo que se llama ahora feminismos de la Abya Yala, es decir, Abya Yala es un nombre indígena para todos los pueblos originarios de toda América Latina, de toda América. Entonces, esas mujeres de pueblos originarios lo que van a encontrar como desafío es: sus propias culturas sostienen la complementariedad entre los sexos, entre lo femenino y lo masculino, pero a la vez el feminismo les plantea una autonomía. Entonces, ni de esa complementariedad, ¿cómo se manifiesta? Como un mandato cultural, y a la vez se defiende la autonomía que está proponiendo el feminismo. Y lo que ve es que esta defensa de autonomía del feminismo muchas veces tiene un formato que conspira contra la defensa cultural, y hablan de pueblos que están acechados por un genocidio cultural. Ahora, ¿qué pasa con estos pueblos? Los varones son los caciques, son los que les demandan a ellas alinearse en la defensa de los derechos culturales, pero lo que ellas tratan de producir es una crítica dentro de la propia cultura acerca de los modos de violencia que encierra esa cultura originaria, porque de esa manera ellas, defendiendo sin crítica los derechos culturales, están alimentando esta complementariedad en que las mujeres tienen muchas veces un lugar subordinado. Y luego también hay un debate en las mujeres islámicas acerca que en su momento en Francia se desarrolló muchísimo como parte de los derechos culturales también, que tiene que ver sobre el uso del chador. Yo estuve en 1995 en China, en el encuentro de Beijing, y allí había mujeres islámicas que decían: defendemos el uso del chador porque es parte de nuestra identidad cultural, acechada por la presión de Occidente de uniformizar nuestras maneras de manifestarnos. Entonces, una manera de defender los derechos culturales era el uso de esa marca cultural del chador. Y otros que decían: el chador es una marca de la opresión, mujeres occidentales, háganse aliadas nuestras y ayúdennos a luchar contra esta imposición cultural. Entonces, también ahí había un conflicto. Pasamos de Filmina, por favor. Bueno, acá aparece entonces, a fines de los 90 y a principios del 2000, aparece el concepto específico de interseccionalidad.
es Patricia Hill Collins la que lo propone y que dice que la interseccionalidad tiene que ser un paradigma, es decir, no solo planteado del feminismo negro, sino que siempre tenemos que considerarnos como sujetos al pararnos en la historia, al pararnos en el protagonismo y también cuando somos sujetos de una política, tenemos que pararnos en esa complejidad, en ese paradigma de la interseccionalidad. Estamos atravesadas por múltiples rasgos de identidad. Entonces, no privilegiar uno solo como el rasgo de identidad predominante, sino vernos en este cruce complejo en el cual la demanda entonces siempre va a ser una demanda compleja. No es que todas las mujeres requerimos lo mismo, o todos los varones requieren lo mismo, o todas las personas trans requieren lo mismo, porque están atravesadas cada uno de estos colectivos, si vamos a pensar solamente en las diferencias de género, cada uno de estos colectivos atravesado por muchísimas otras diferencias que deben ser tomados en cuenta. Y unos años después, Hancock, otra autora, lo que hizo fue formalizar en un conjunto de principios en qué consistía este paradigma que proponía Hill Collins. En qué consiste como una teoría que a la vez, una posición que a la vez tiene que ver con aspectos teóricos, pensar en qué consiste entonces la identidad compleja, estructural de la interseccionalidad, cuestiones normativas, cómo debemos proceder cuando nos intercambiamos acciones, cuando tenemos una agencia en común en pos de derechos entre estos sujetos diversos, y también de qué manera determinar cuáles son las identidades prevalecientes o relevantes en cada intervención. Si yo estoy tomando en cuenta políticas de salud sexual y reproductiva, ciertas identidades van a ser más relevantes que otras. Si yo, por ejemplo, salud reproductiva, la edad va a ser muy relevante para pensar qué tipo de política aplico. Si yo estoy pensando en acceso a la vivienda, a lo mejor son otras las partes de identidad que resultan relevantes. Entonces, todo esto requiere también investigación empírica. Entonces, teoría, normativa e investigación empírica. Y para eso lo que hace es enumerar una serie de presupuestos básicos que responden a la problemática de justicia distributiva. Es decir, ¿cómo hacemos para generar igualdad en los recursos públicos que el gobierno distribuye, en las relaciones de poder y de interlocución que el gobierno reconoce como relevantes, para analizar cada situación concreta y específica? Yo simplemente voy a enumerar estas condiciones y lo que les voy a pedir, porque una de las cosas que hice es proponer una lectura, un artículo muy hermoso sobre interseccionalidad, pensado desde América Latina, pensado desde una teórica negra de América Latina, que es Mara Viveros Vigoya. Les propongo esa lectura porque retoma la teoría general sobre interseccionalidad, pero también está pensada desde una realidad más cercana a la nuestra. Pero pensemos entonces, cuando estamos en el área de justicia y en el área de administración de justicia y de administración de derechos, de qué manera cada situación concreta, sobre todo cuando estamos pensando en contextos de violencia, vamos a analizarla desde este conjunto de presupuestos para poder evaluar cada situación. Pasamos a la siguiente. Bueno, los presupuestos son, primero, en todos los problemas y procesos políticos complejos está implicada más de una categoría de diferencia. Entonces, si nosotros queremos ver, por ejemplo, género, bueno, nunca es solo género. ¿Queremos analizar pobreza? Nunca es solo clase. Pensemos que, por ejemplo, género y clase, el 70% de los pobres son mujeres. Si pensamos en género, clase y edad, bueno, ya Mari Beloff va a hablar de la cuestión de infancia, pero cuando vamos cruzando otros aspectos, aun cuando tengamos que resolver un problema, siempre tenemos que estar atentos, atentes a la complejidad de esa circunstancia particular, porque en cada problema y proceso político complejo está implicada más de una categoría de diferencia. Segundo, se debe prestar atención a todas las categorías pertinentes. Pertinentes es una palabra muy importante acá, porque justamente hay que hacer, por un lado, una investigación empírica para decir cuáles son las categorías y otra investigación teórica y normativa para decir cuáles son las pertinentes. Pero las relaciones entre categorías son variables y continúan siendo
una pregunta empírica abierta. Siempre se pueden seguir reconociendo y agregando o simplificando categorías si vemos que no son relevantes para ciertas circunstancias. Tercero, muy importante, cada categoría es diversa internamente. No podemos decir ahora, por ejemplo, es muy probable que el Consejo de la Magistratura finalmente acceda a pensar un porcentaje de inclusión laboral para personas trans dentro del Consejo. Hay un proyecto en ese sentido, me parece maravilloso. Ahora, esa categoría, personas travestis y trans, dentro de esa categoría hay una enorme complejidad. No simplifiquemos pensando que todas ellas, por el hecho de ser travestis y trans, pertenecen al mismo, a la misma condición. Cada categoría es diversa internamente. Cuarto, las categorías de diferencia son conceptualizadas como producciones dinámicas de factores individuales e institucionales que son cuestionados e impuestos en ambos niveles. Es decir, nunca las categorías son fijas en el tiempo o en la geografía. Esas categorías pueden ser discutidas por los propios sujetos que son calificados por esas categorías, discutidas por la academia, discutidas porque institucionalmente no se va a considerar relevante hacer ciertas diferencias. Por ejemplo, teníamos un registro nacional de femicidios al que se agregó en el año 2016 al registro otras feminidades. Ahora es un registro de femicidios y travesticidios, transfemicidios. Quiere decir que esa categoría es dinámica, esa feminidad que se reconoció es dinámica, y si solamente se hubiera puesto como parte del movimiento reclamaba travesticidios, femicidios y travesticidios, una parte de la población afectada habría objetado, no, somos personas trans, no necesariamente travestis, y por lo tanto queremos ser designadas en nuestra propia identidad. En la construcción de la categoría participaron las organizaciones de personas travestis y trans, y entonces pudimos atravesar ese debate con esa participación y hacer una denominación en la que se sintieran reconocidas. Pero podemos querer, con la mejor de las intenciones, abarcar un colectivo y no tomar en cuenta las condiciones que en ese momento sean aceptables para ese colectivo. Todas estas categorías de diferencias son difíciles y además son dinámicas. Quinto, una investigación interseccional examina las categorías a varios niveles de análisis e interroga las interacciones entre estos. No se trata de sumar. No es que es mujer, es negra, es pobre. Ser mujer, negra, pobre es una condición compleja y que se interrelaciona con esa categoría transversalmente y singularmente en ese sujeto, en esa persona que tiene esta complejidad de categorías en su identidad. Entonces, los niveles de análisis en estas y los niveles de interrogación e interpelación en estas categorías interseccionales siempre van a ser también necesarios de una profundización. Y finalmente, la interseccionalidad como paradigma requiere desarrollos tanto teóricos como empíricos, y esto es parte de lo que estamos haciendo pensando la interseccionalidad en relación con el acceso a la justicia y en relación en particular con la atención de la violencia. Pasamos la filmina, por favor. Bueno, ¿por qué es necesario pensar de manera compleja el acceso a la justicia? Porque el acceso a la justicia implica muchas condiciones. Implica percibir una circunstancia como violatoria de derechos. Cuanto más naturalizada esté la violencia en un colectivo, menos vamos a percibir esa violencia como violatoria de derechos. Un ejemplo es la violencia laboral o la violencia política. Están tan en la expectativa de alguien que se incluya en una institución, esa violencia institucional o esa violencia laboral, que cuando se sufre se percibe como algo esperable y no como una específica violación de derechos. Lo segundo es identificarla como un problema de naturaleza jurídica. Han violado mi derecho, pero ¿tengo la posibilidad de hacer una denuncia sobre este derecho? Es algo que yo puedo llevar a un tribunal, y en eso tiene mucho que hacer la justicia para acercar a la ciudadanía el reconocimiento de los derechos y el reconocimiento de cuáles son sus incumbencias, cuáles son las capacidades de la justicia para responder a esa vulnerabilidad. Tercero, identificar la persona pública o privada responsable. Alguien cometió acoso sexual en un lugar de trabajo. ¿Ese señor que cometió el acoso es el único responsable? ¿Hay un corresponsable que es quien dirige un área? ¿La institución misma
un hospital, una escuela, un juzgado es también responsable. Si es en un juzgado, la justicia entera, el Consejo de la Magistratura es responsable, bueno, identificar a la persona pública o privada responsable es difícil y hay que aprender a hacerlo. Y es parte de lo que tenemos que hacer cuando alfabetizamos en derechos humanos. Luego, convertir el problema en una demanda o en un reclamo. Bueno, muy bien, me han violado mi derecho, creo que lo voy a llevar a la justicia, reconozco a quién tengo que demandar, pero ahora tengo que construir esa demanda. ¿Cómo hago para construir ese reclamo? ¿Tengo las condiciones de acceso? ¿Necesito el acompañamiento de un abogado, una abogada? ¿Tengo las condiciones de acceso a ese patrocinio jurídico? ¿Sé cuál es el formato con el cual tengo que hacer el pedido? Una vez que logré conseguir el patrocinio, resolver la cuestión del formato, presentarlo en los tribunales, llega lo siguiente, que en el caso de violencia es muy relevante, sostener el proceso ante los tribunales y la administración. La mujer hace una denuncia y luego tiene que ir a ratificarla, y ella misma tiene que anunciar que si hay una medida cautelar en el barrio donde vive el agresor, y tener vínculo con la policía. La propia víctima tiene que ser gestora de las medidas de protección. O sea, hay una irracionalidad en el sistema que consiste en que sostener el proceso se hace tan difícil por otros motivos también, por hechos económicos, porque no se puede, porque están centralizados los tribunales, por millones ahora no hay tiempo para verlo, pero si tenemos otra oportunidad podemos verlo más detalladamente, lo que significan todas las barreras que yo solamente voy a enunciar en el acceso como para sostener en los tribunales y en la administración esta cuestión. Y finalmente hacer efectiva la decisión judicial o administrativa lograda. Bueno, logré una separación y que se fijaran alimentos. ¿Cómo hago para que el señor pague los alimentos? ¿Cómo hago para que esté de mi lado la justicia cuando pido que se lo incluya en un registro, para hacer efectivo el cumplimiento, para que no se escondan los bienes? Bueno, ¿me acompaña la justicia en todo este proceso de hacer efectiva la decisión judicial? Si ponen una medida de restricción perimetral, ¿quién cuida que esa medida de restricción perimetral no se vulnere, no se viole y yo termine asesinada? Sabemos por las estadísticas que una amplia cantidad de mujeres víctimas de femicidio tenían denuncias y muchas de ellas tenían medidas cautelares vigentes y sin embargo fueron asesinadas igual. Así que hacer efectiva la decisión también implica acceder a la justicia. Entonces no es solamente lo tribunal. Los agentes y las agentes para que realmente se haga justicia son múltiples, no es solamente la gente de un tribunal. Hay mucho trabajo del Estado que hacer para esto. Pasamos a la siguiente. Hay una serie de barreras que tenemos que superar cuando hablamos del acceso a la justicia. Yo les sugiero que pongan en Google barreras en el acceso a la justicia y pongan mi nombre, Diana Mafía, les va a aparecer un boletín del Observatorio de Género en la Justicia que desarrolla estas barreras, las explica y señala de qué manera entonces tendríamos que proceder para poder evitar este tipo de barreras, pero son de naturaleza muy diferente. La barrera epistémica tiene que ver con no saber en qué consisten los derechos, o saber la enunciación, pero no el alcance que tiene un derecho sobre mi vida cotidiana. ¿Qué quiere decir en mi vida, en mi cuerpo, en mi circunstancia ese derecho? La barrera subjetiva tiene que ver con que la persona se sienta digna de ejercerlo. Y eso, aunque exista el derecho, aunque lo conozca, muchas personas no lo ejercen porque dicen, no, yo no puedo, no, yo... y me ha pasado, por ejemplo, siendo defensora del pueblo, con personas migrantes, que yo les explicaba cuál era el derecho y decían, no, pero yo no soy de acá, no, pero yo, ¿cómo voy a llevar a mi hijo a la escuela si yo no soy de este país y no tengo documentos? Es decir, hay una barrera que tiene que ver con la dignidad personal, con la vivencia de la dignidad personal. Es muy difícil, yo creo que es la más difícil de todas las barreras. ¿Cómo hacer que la persona se sienta digna de ejercer ese derecho? La barrera formal consiste en que muchas veces se alude para poder ejercer un derecho que ya está garantizado por nuestra adhesión al Sistema Internacional de los Derechos Humanos, se exige para poder valer en cortes jurisdiccionales que haya una ley interna.
Y no es necesaria, no es imprescindible una ley interna para acceder al derecho. Sin embargo, muchas veces se pone esa barrera. No, pero no tenemos una ley específica. No, pero no hemos adherido a la ley nacional. Y se pone esto como barrera formal. La barrera política, que la vivimos cotidianamente, significa que si hay voluntad política para que se ejerza un derecho, debe haber recursos materiales para ejercerlo. Y esto quiere decir presupuesto, personal capacitado, espacios físicos donde se pueda acudir para poder ejercer o para poder consultar. La barrera política se expresa económicamente. Si yo sanciono un derecho, pero luego no doy los recursos, es una expresión de buenos deseos, no es un derecho. La barrera jurídica también tiene que ver con esta mala praxis política. Tengo un derecho, pero no tengo dónde reclamarlo. No hay una autoridad de exigibilidad de ese derecho. Un derecho que no se corresponde con un ámbito de exigibilidad, nuevamente, es una buena recomendación. Entonces, la mala praxis de la política judicial o la mala praxis de la política de toda índole es, bueno, la legislatura discute un derecho, se sanciona, pero no le doy recursos y no lo hago exigible. Y con esas dos cosas se neutraliza el efecto que el derecho pueda tener. La barrera geográfica parece que fuera una cosa de otra parte. Pensar que hay zonas que pueden estar aisladas, que hay zonas que pueden tener nevadas o que pueden tener montañas o que pueden tener crecidas de ríos. En nuestra propia ciudad hay una barrera geográfica, a veces invisible. Si pensamos en la mortalidad infantil en el norte y en el sur de la ciudad, si pensamos en la mortalidad materna en el norte y en el sur de la ciudad, vemos que el norte y este tienen unas cifras y oeste y sur tienen otras. Y que esas cifras se asemejan, las del norte a las mejores y las del sur a las peores de América. Eso quiere decir que tenemos a Canadá y Bolivia en el mismo país en relación con determinados indicadores de salud. Entonces, la barrera geográfica no es solamente algo ajeno a un centro urbano como es la ciudad de Buenos Aires, es muy desigualitaria. La barrera económica es obvia, el poder acceder a un patrocinio, el poder tener plata para viajar al lugar donde el tribunal está, el poder prescindir del día laboral que pierdo cuando tengo que ir a hacer la denuncia, etc. Y la barrera cultural tiene que ver con que a veces, aunque tenga el derecho, si hay algo muy fuerte y controlador en mi cultura que me impide ejercerlo, igual no lo voy a ejercer. Por ejemplo, podemos tener derecho a las identidades de género que queramos construir, pero en comunidades que hay mucho control social y hay una denigración de la homosexualidad o la transexualidad, esa persona que subjetivamente sienta que podría construir otra identidad no la va a construir. Si en una comunidad tenemos derecho a tener las mujeres una sexualidad reproductiva o no, según queramos, bueno, si hay un fuerte dominio de una tradición en la cual la única condición de la feminidad es la maternidad y el destino de una mujer es la maternidad, esa mujer no va a desarrollar su libertad sexual, va a conducirse hacia aquello que la cultura la obliga. Entonces la barrera cultural también es una barrera difícil. Pasamos, por favor. Entonces, voy a concluir con esto. Mejorar el acceso a la justicia entonces requiere enfoques interseccionales. Por todas estas cosas que acabo de describir, si queremos mejorar el acceso a la justicia, tenemos que tener un enfoque interseccional, porque hay desigualdades y problemas en el acceso a la justicia en función del género, la orientación sexual, la etnia, la pobreza, la edad y la discapacidad. Podemos pensar que la etnia no es relevante, pues lo es. Recuerdo mi intervención también como defensora en un hospital de Flores en el que había cerca una comunidad boliviana muy grande. Las mujeres pedían parir en cuclillas y el hospital no les daba la posibilidad de parir en cuclillas, las hacía parir en una camilla y recién 3 años después me dijeron que, mire, usted con este reclamo de parto humanizado y que ellas pudieran elegir su posición, después vimos que tenían los huesos de la pelvis más aplanados, que el parir en posición horizontal les producía desgarramiento, que efectivamente las cuclillas permitían una ampliación púbica que hacía que el parto fuera más fácil. Bueno, pero a las mujeres no les creyeron. Tuvieron que comprobarlo con los métodos empíricos de la medicina tradicional y sacrificar más de 3.000 mujeres en el camino. Entonces, realmente la cuestión de la etnia es también una cuestión relevante, aunque estemos en un centro urbano. Problemas derivados de la centralización judicial y la insuficiencia de las políticas de descentralización administrativa.
en la descentralización de fiscalías es un paso a favor que favorece el acceso a la justicia precisamente por esto, poner los centros de denuncias cerca de los barrios donde las cosas ocurren y que no implique otro tipo de barreras. Y ampliar los alcances del patrocinio jurídico gratuito y garantizar capacitaciones específicas para ofrecer servicios de calidad. Esto que estamos haciendo, podemos poner un patrocinio jurídico gratuito, pero si no garantizamos que, sobre todo en derechos de las mujeres y en derechos de la infancia y en derechos de la diversidad sexual, estos tres temas, las capacitaciones son específicas, son sensibles, que hay perspectiva de género y hay una perspectiva y un conocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos específicos que deben aplicarse a los casos particulares, no son para el debate internacional nada más. Si no hacemos estas capacitaciones específicas, el servicio que ofrezcamos va a generar un doble estándar de ciudadanía, un acceso gratuito, de poco nivel y, en todo caso, para quien tiene posibilidades económicas, un acceso garantizado con una formación específica. Así que agradezco la oportunidad de poner mi granito de arena para mejorar la calidad de la justicia en la cual estamos trabajando en común. Muchas gracias.